de exousia o de autoridad es un tema que para ti, para mí, para nosotros como iglesia, es un tema vertebral, es un tema vital, no es importante, es vital para nuestras vidas. Sobre todo porque Dios no levantó una iglesia para sí, solamente para que vivir una vida sentados en una congregación. Dice Primera de Pedro que nosotros somos real sacerdocio, dice somos nación santa, y luego nos menciona y nos señala como real sacerdocio. O sea, delante de Dios no solamente somos sus hijos, no solamente somos sus siervos, no solamente somos los elegidos, no solamente somos etcétera, etcétera, sino que somos sacerdotes, y el sacerdote sirve, el sacerdote ministra. Y tiene tres áreas de importancia la administración de un sacerdote: ministra a Dios, ministra a la misma iglesia y ministra al mundo cuando tú compartes el evangelio a la demás gente. Entonces, en el hecho de estar sirviendo a Dios, es como nosotros tenemos que tener una buena relación con el tema de autoridad. Porque si el hombre común entiende estos principios de autoridad, ¿por qué no entenderlos nosotros cuando tenemos un Dios que es la fuente de toda autoridad sobre la tierra? Siempre lo ha sido y siempre lo será. O sea, tú no puedes, a ti no te puede contratar una empresa y que tú llegues y hagas lo que tú quieras. La empresa te va a marcar la hora de llegada, tu hora de comida y tu hora de salida. Y si la empresa te retiene 1, 2, 3 horas más, lo tienes que hacer porque la orden viene de una manera descendente. Hay una autoridad que viene de arriba hacia abajo. Y ella es la que nos dice cómo tenemos que trabajar. Si eso sucede en una empresa de hombres, nosotros estamos hablando del reino de Dios. Cuando tú escuches hablar del reino de Dios, el reino de Dios no es sino la expresión de la voluntad del rey. Eso es el reino de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús está con el Padre nuestro, dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. O sea, es la expresión de Dios como rey. Y nos hace ver, en esa expresión de su voluntad, nos hace ver a nosotros como sus siervos y como sacerdotes, para poder estar sirviéndole a Él. Por eso necesitamos principios de autoridad. Así que la autoridad hoy en día está viviendo una crisis bien tremenda. Todo el mundo, solamente es cuestión de que llegues a tu casa, prendas tu televisión, tu pantalla y entres a las noticias y te vas a dar cuenta que es el pan de cada día. Porque toda la gente, el hombre, las mujeres, los homosexuales, las lesbianas, los partidos políticos, las sociedades, los jóvenes, las señoritas, los niños, todos están buscando libertad. Pero cuando nosotros tenemos un mal concepto de la libertad, ese mal concepto de autoridad nos lleva a pensar que libertad y autoridad son conceptos incompatibles. Por eso la gente recurre a la rebeldía, recurre a los movimientos, a las protestas, a las marchas, a las huelgas y a todo ese tipo de movimientos que tienen una esencia de rebeldía para encontrar y alcanzar la libertad. Y eso, amados, esos son conceptos y actitudes incorrectas, porque necesariamente en un movimiento así se va a levantar un opresor y se va a crear un oprimido.
Y el concepto que Dios nos da por la palabra de autoridad no es así. Libertad, amados, a la luz de la palabra, libertad no es hacer lo que querramos hacer. Libertad es hacer lo que debemos hacer. Y esa frase ya la tuviste que haber apuntado en tu libro. Si tú quieres ser libre, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes que hacer lo que debes hacer. Y eso te va a dar libertad. Así que la gente, esta crisis de autoridad, hace que la gente se levante en rebeldía para ir y alcanzar la libertad. Y en esas últimas décadas, amados, cuando se está levantando un nuevo orden mundial, porque quiero decirte que todos esos movimientos de masas, todos esos movimientos ideológicos, todos esos movimientos filosóficos, todos esos movimientos políticos, todos ese tipo de movimientos, amados, que hay de las mujeres, de los homosexuales, de las sociedades, de todo ese tipo de cosas, es un movimiento que pertenece a un nuevo orden mundial que está viniendo sobre el mundo. Tiene un objetivo. Así que durante varios años vamos a estar viendo todo este tipo de movimientos que antes siempre los ha habido, amados. O sea, eso no es nada nuevo, siempre los ha habido, pero este tiempo, estas décadas últimas que estamos viviendo, son décadas donde el hombre ha venido a crear más fuerte todo ese tipo de movimientos que van en contra de las autoridades, porque lo que se ataca, amados, lo que se ataca no es el pensamiento, no, o sea, se ataca lo que está establecido, lo que en algún momento, desde muchos siglos atrás, se llegó a establecer, que dio orden a la sociedad, que dio de alguna manera una dirección a las familias para vivir. Bueno, todo eso se está acabando. Por eso trajimos la conferencia de pornografía, porque la industria pornográfica, una de las cosas que está haciendo en la vida de los jóvenes es crear un nuevo orden, implantar a una nueva generación. ¿Qué es lo que pretende la industria pornográfica? Destruir dos cosas poderosas que siempre han existido en el hombre. No solamente en los cristianos, sino en el hombre en general, que es el matrimonio y la familia. La industria pornográfica hace ver, relaciona el amor y el sexo, y ambos siempre han estado vinculados. Pero ahora, la propuesta que trae a esta nueva generación es que una persona puede desarrollar una vida sexual vinculado más a un dispositivo que a una persona. Vas a encontrar más satisfacción, va a ser mejor la experiencia sexual frente a un monitor que frente a tu compañera. Por eso la industria pornográfica está creando cada vez más videos más feministas, porque por muchas décadas y quizá por siglos, la mujer ha sido el producto en el que la industria pornográfica es el producto por consumir. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos visuales y la mujer, pues, eso es lo que así se mueve la pornografía. Digo, mientras nosotros los hombres batallamos con los ojos, las mujeres batallan con el corazón. El hombre para tener sexo de amor y
la mujer para tener amor da sexo. Entonces, bajo esas bases se ha estado desarrollando la industria pornográfica, pero ahora la industria pornográfica está teniendo un giro y está haciendo que más mujeres ya estén viendo pornografía. Y eso está cambiando la sociedad, hermanos. Aquí en México, hasta el año 2019, el 29% de las personas que ven pornografía, de todo ese total, 29% son mujeres. No, hermano, yo no veo pornografía. Sí la ves. Sí la ves. Cuando ves una película, cuando ves una novela, porque hay todo tipo de pornografía. Hay muchos, o sea, se ha ramificado toda la industria pornográfica de tal manera, son tantísimas, es tanta la cantidad de pornografía que se encuentra, que se ha aventado a la sociedad, que tú ya ni tienes que buscar pornografía. La pornografía te encuentra a ti. Cada vez que te vas a un dispositivo, cada vez que entras a las redes sociales, cada vez que ves una película, te impacta, hermanos. Vamos a ver cuál es el carácter del hombre actual. Segunda de Timoteo, capítulo 3 dice, fíjense lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sí? Está hablando del hedonismo. ¿Sí? El hedonismo tiene como fin la satisfacción. Y una de las cosas, nadie quiere ser infeliz, nadie quiere sufrir en la vida, hermanos. Por eso dentro de la iglesia se anduvo rolando mucho la frase de que yo soy hijo de un rey, soy hija de un rey, por lo tanto, como soy hija de un rey, soy la princesa de Dios. ¿Tu lengua qué es? Princesa de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Este es el carácter del hombre de hoy, ¿sí? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué de malo tiene? ¿A quién afecto? ¿Qué de malo tiene? Está bien, deja que tus jóvenes se desarrollen. La exploración del niño se va explorando, déjalo, dale libertad. Deja que descubra su género, ¿cómo dice? Se rompe la palabra. O sea, no tiene nada más, o sea, todo lo presentan con la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. La piedad que viene de la palabra, que viene de Dios, es una piedad eficaz, pero las características del hombre actual no es eficaz. Y hoy se hace más notable el desafío del hombre a la autoridad de Dios. O sea, todos los ámbitos de autoridad están siendo desafiados. La autoridad entre alumnos y maestros, entre colegios y universidades, las autoridades civiles, las autoridades militares, el gobierno federal, las autoridades eclesiásticas, la autoridad de la Biblia está siendo confrontada, y la misma autoridad de Dios está siendo desafiada. Y el por qué nosotros tenemos que estar estudiando la palabra es para que nuestra mente cristiana alcance a distinguir qué es tiranía por un lado y qué es autoridad por otro. Entonces, no respetamos la autoridad, se está siendo desafiada. Y de alguna manera, hermanos,
del hombre actual está entrando a la iglesia. No debería ser, pero está entrando a la iglesia. ¿Cómo? ¿De qué manera esta actitud rebelde está entrando a la iglesia? Bueno, pues una manera de entrar a la iglesia, la rebeldía, es a través de la teología. Cuando estaba Adán, estaba Eva, y Eva platicando con la serpiente, y Eva le dice a la serpiente: no, es que el Señor dijo que no comiéramos, porque Él dijo que el día que comamos vamos a morir. Y viene la serpiente y le dice: no, no van a morir. Lo que pasa es que el día que ustedes coman van a ser abiertos sus ojos, y va a venir un conocimiento, y van a ser como Dios. Bueno, ese argumento que la serpiente le presenta a Adán y a Eva, ese argumento es teología. Fue un argumento teológico que confundió la mente de ellos en ese momento por estar escuchando. Por favor, voy a volver a repetir esto. Por estar escuchando la voz de la serpiente, su razonamiento de lo que Dios había dicho cambió. Y esa nueva teología que la serpiente estaba proponiendo, que el enemigo le estaba proponiendo al hombre y a la mujer, fue lo que hizo que ellos perdieran su autoridad, la autoridad que Dios les había delegado a ellos. Esa era la tirada, esa era la intención de la serpiente, atacar la autoridad, porque Satanás no podía hacer nada aquí en la tierra. Si no pudo sentarse en un trono en los cielos, entonces la siguiente opción para él era la tierra, porque la tierra está conformada por reinos. Y lo primero que atacó la serpiente fue la autoridad que Dios les había dado a ellos. Y cuando Adán le entrega a Satanás la autoridad, el contraataque o la consecuencia de vino, escúchame bien, ponme bien atención. Lo primero que fue atacado en la vida de ellos cuando entregaron su autoridad fue el sexo. Porque dice Génesis 3:7, dice: y fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos. Los ojos, el sexo, la autoridad. Decían hay una página de estadísticas. Van midiendo las estadísticas de las religiones, cómo van en aumento, cómo van disminuyendo, y de todo tipo de religiones. Y en esa industria, esa página de estadísticas, comentó que la iglesia cristiana, o que los grupos cristianos, son los grupos que más se han dividido en todo el mundo. Son los que más, son las denominaciones que más se han dividido. Y estas divisiones, hermanos, ha creado una tendencia en la iglesia cristiana de estarse diversificando. Se divide una iglesia y se forman dos congregaciones. Luego, lo que pasa, si tú pones atención, siempre que una congregación se divide, los grupos, el grupo rebelde que sale de la iglesia se vuelve a dividir. No encuentran firmeza, solamente es cuestión de tiempo para que se vuelvan a dividir. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Jamás en la vida un agricultor ha sembrado maíz y ha cosechado sandías. Jamás, eso nunca va a pasar. Ni Walt Disney lo hace. Es una ley que siempre se cumplirá. Siembra división y vas a tener división. Siempre. Y la iglesia cristiana ha tomado esta tendencia de diversificarse.
Hace poco terminamos, hace un mes, 2 meses, algo así, estábamos dando un taller de teología y en una de las clases que tuvimos los sábados, hablamos un poquito, no fue como materia, pero sí hablamos un poquito acerca de la unidad absoluta de la divinidad. Y en este comentario que hicimos acerca de la unidad absoluta de la divinidad, vimos 2 términos. A ver, por favor. Vimos 2 términos que son estos: homousios y homoiousios. Son 2 palabras griegas, donde homousios dice que es la misma sustancia. Esto se vio en un concilio, porque estaban hablando de que si Cristo era igual que el Padre o si Cristo era parecido al Padre. Entonces salen estas 2 palabras, donde la primera significa la misma sustancia, donde dice Cristo es igual que el Padre y es igual que el Espíritu Santo. O sea, Cristo es un homousios. Pero había otro grupo de hermanos que decían, no, Cristo no es igual que el Padre. Cristo contiene una sustancia parecida al Padre, pero no es igual. Entonces sale la palabra homoiousios. Y escúchame bien. En el concilio de Nicea se estuvo hablando de este asunto. Había un hombre que cuando en la mera discusión entre si era o no era, se levantó y de una manera burlona dijo, híjoles, dice, lo voy a decir con tono mexicano, ¿sale? ¿Sí? Con tono mexicano. Híjoles, dice, estos cristianos hasta una letra los dividen. Porque eso estaban discutiendo. ¿Cuál era la discusión? Una letra. ¿Me regalan tantito? Así que, debido a esta tendencia, hay mucha gente confundida con una teología confusa, hermanos. Esta tendencia de diversificarse ha venido a crear una confusión bien tremenda. Bueno, ¿yo de quién soy? Es que yo pertenecía a esta iglesia. Eso es clásico. Es que yo pertenecía a esta iglesia, pero ahorita estoy aquí. Pues es que allá me enseñaron esto, pero aquí vengo y escucho otra cosa. Y ellos dicen que tienen la verdad, pero aquí dicen que no, y aquí dicen que sí tienen la verdad, pero a lo mejor si me voy para allá, a lo mejor me van a decir lo mismo. Y todo ese tipo de cosas crea confusión en la mente, hermanos. Crea una confusión en la mente y crea, por lo tanto, una teología muy confusa y a veces tonta y absurda. Porque en verdad, amados, hay teologías que cuando yo las escucho, cuando yo las leo, yo digo, ¿de dónde sacaron este tipo de teología? Pues de cuál fumaron, o qué consumieron, o qué será adicto el que escribió esto, qué pasó. Así que crean teologías tan confusas como esa cuestión de la declaración, ¿no? Declara, decreta en el nombre de Jesús. ¿De dónde salió eso? Pero todo eso nace, toda esa diversificación nace cuando nace el Evangelio de la prosperidad. Y uno de los primeros, hace años, para todos aquellos que son tan chavos como yo, si se acuerdan cuando salió el ejército zapatista y que se decía que el líder era un sacerdote, ¿sí te acuerdas? Sí, el comandante Marcos. Bueno, ellos tenían esa teología, y esa teología ya venía del Che Guevara. Nada más era cuestión, escúchame bien, de que entrara a la iglesia. Y entró. Y diversificó la iglesia. Así que los líderes o no saben en lo que creen, o si creen que saben, o si creen saber algo que realmente no saben.
y que los hace estar en desacuerdo unos con otros acerca de lo que creen. Y para todos ellos es una confusión, porque ellos mismos no saben ni lo que creen. Así que estamos viviendo en una confusión teológica, y todo esto es por falta, hermanos. Toda esta problemática, toda esta crisis es por falta de autoridad. Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. Dios es el que establece autoridades lo voy a decir de otra manera. Dios es el que ha establecido autoridades a lo largo de toda la historia que el hombre ha vivido sobre la tierra. La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. Y no hay nada más, escúchame, no hay nada que sobrepase la autoridad. Por eso es un tema primordial, vital para nosotros, la autoridad. Así que por eso es imperativo que los que deseamos servir a Dios, porque algún día vas a estar sirviendo a Dios, si no lo haces es porque te estás tardando en entender principios bíblicos y escriturales. Todavía no te despabilas, todavía estás encerrado en ciertos conceptos en tu mente y en tu corazón, y es necesario que llegue la palabra y disipe todos esos argumentos y pensamientos que tú tienes para que te lances al servicio a Dios, porque en ellos tú vas a encontrar los propósitos y ahí tú vas a encontrar los planes que Dios tiene para tu vida. Todo eso se desarrolla y viene a nosotros por la autoridad de Él para nuestras vidas. ¿Dónde empezó toda esta crisis de autoridad? Increíblemente comenzó en el cielo. Ese es un tema de misterio para todos los teólogos. He leído comentarios de MacArthur, he leído comentarios de Sproul, he leído otros comentarios de Martin Lloyd Jones acerca de la rebeldía y el mal. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo comenzó en el cielo? Quiero que veamos dos pasajes donde se está hablando de un rey, pero de manera figurada está hablando acerca de la persona de Satanás. ¿Sí? Vamos a ver dos pasajes bíblicos. El primero es Ezequiel 28 y dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primones de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, Satanás cuando fue creado, escúchame, fue creado con música. Ha sido el único ser angelical que fue creado con música. No hay ningún otro, ni los serafines que están encima del trono de Dios, ni ningún otro querubín. Él tuvo una creación especial. 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y aquí radica el gran misterio de por qué en el cielo se da la rebeldía, y la rebeldía se dio en un ser que era perfecto en todos sus caminos. O sea, tenía una perfección en hacer las cosas, porque mira, Dios habita en un monte y delante de Él están todos los seres angelicales, miles de millones. Cuando tú y yo tengamos un encuentro con el Señor, cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a ver la gran cantidad de gente que existe en el mundo espiritual, hermanos. Si crees, te has subido al metro a las 12 del día y ves cómo te apachurran en los vagones de la Ciudad de México, amados, eso no es nada. Vas a ver toda la gente que vamos a encontrar ahí. Pero de todos, solamente Dios tomó a este ser y lo puso en el monte de Dios. Fue el único que lo podía pisar. Nadie podía estar, solamente Él.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Luego, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Cuando dice multitud de tus contrataciones, hay otras versiones que la palabra contratación lo acercan más al original hebreo. En vez de contrataciones son comercios. Y el comercio es el hecho de dar y recibir. Es el movimiento de dar y recibir, de dar y recibir. Y debido a la gran cantidad de cosas, de la relación que tenía con los demás ángeles en el cielo, debido a su esplendor, a la gloria, él emitía una luz. Él no era la fuente, él era solamente el reflector de la gloria de Dios. Cuando él abría su boca, no tenía que tocar ninguna guitarrita y no tenía que tocar ningún instrumento musical. Cuando él abría su boca, venía así, algo así como una gran ola de alabanza a Dios, de tal manera que esa expresión de alabanza y de adoración que salía de ese ser perfecto en todos sus caminos, hacía que dirigiera la alabanza en los cielos, y que la gloria y que la alabanza de Dios fuera tan gloriosa, porque era para el Señor. Y debido a todas estas gracias que Dios le había dado, aún así nació la maldad en él. Y a causa de la multitud de tus comercios fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y fíjate lo que dice el verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. No había otro ser más hermoso. Lo voy a decir así, me voy a atrever a decirlo. No había otro ser más hermoso después de Cristo si no era Él. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Tengo muchos años sirviendo al Señor. Y una de las experiencias que yo he tenido a lo largo de mi servicio a Dios es que en una iglesia, como los grupos de alabanza están en la mira del enemigo. Y cómo hemos tenido que platicar y ministrar a gente, a jóvenes que están en el grupo de alabanza por estar en pecado. O sea, algo se arrastró del cielo de esa situación aquí a la tierra. Sí, amados. Dice Ezequiel 28. Este pasaje, si tú lo vuelves a leer, tú te vas a dar cuenta que aquí Satanás va en contra de la santidad de Dios. O sea, él quiso ser igual a Dios. O sea, él se enalteció. O sea, se quiso hacer tan hermoso como Cristo. Y eso ofendió la santidad de Dios. Eso es una cosa, la ofensa a la santidad. Pero mira lo que dice ahora Isaías 14. Nada más son 3 versículos. Fíjate lo que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Y mira, ¿cuántos yo hay? Subiré al cielo. ¿Quién? Yo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Quién? Yo. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Quién? Yo. Van 3. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Quién va a subir? Yo. Y seré semejante al Altísimo. ¿Quién va a ser semejante al Altísimo? Yo. Soberbia pura. Y fíjate lo que dice ahí. Mientras en el pasaje de Ezequiel nos hace ver la ofensa hacia la santidad de Dios,
este pasaje de Isaías 14 nos hace ver una ofensa hacia la autoridad de Dios. Es por eso que Apocalipsis 12 dice que cuando Él fue arrojado del cielo, arrastró una tercera parte de las estrellas de Dios, que está hablando acerca de los ángeles que cayeron con Él. Y todas esas huestes que ya no encontraron lugar para ellos en el cielo, se fueron a la siguiente opción: la tierra. ¿Y quiénes iban a ser los siervos? Si Él quiere un reino también, pues el hombre. La rebeldía, amados, cuando hay una persona, amados, que no entiende el tema de autoridad, cuando queremos servir a Dios sin las bases, sin el conocimiento, sin que nuestra actitud y nuestros pensamientos hayan sido transformados por la palabra, y queremos servir así, y que debido a la multitud de nuestros comercios queremos hacernos propietarios de la obra de Dios, queremos sentirnos dueños, como si nosotros los pastores fuéramos dueños de la grey. Porque hay pastores que han subido a escalas tan grandes, las congregaciones crecen tanto. Yo tengo 1 o 2 amigos por ahí, hace tiempo, cuando yo los conocí, eran tan buena onda, no, amados. Y ahora llegan con sus camionetas, sus Suburban, y llegan y lo reciben como si fuera un político. Pues no lo toques, porque es el ungido del Señor, y se le va la unción si lo toques. Sí. La última vez, hace 3 años, estuve en una plenaria en la Ciudad de México, y yo estaba sentado junto con otros pastores, éramos puros pastores ahí, y estábamos sentados en una mesa, y llega él y pues llega con otros pastores, ¿no? Y volteó, me miró y dice: hola, Alberto. Le digo: hola, José, ¿cómo estás? Y se sentó, pero no era el mismo amigo que yo había conocido años atrás. La falta de conocimiento en el tema de autoridad, hermanos, nos desubica a todos. Si es que acaso no conocemos autoridad espiritual. Y lo que no sabemos es que la rebeldía, hermanos, la rebeldía abre puertas al ocultismo. Uno de los principales símbolos del satanismo, pues es el símbolo de la anarquía, que tú ya lo conoces. Un espíritu de rebeldía, o lo voy a decir de otra manera, una actitud. Cuando yo hablo de espíritu de rebeldía, hermanos, estoy hablando de una actitud en la persona. Un espíritu de rebeldía es controlador, porque el rebelde, la persona rebelde, controla, trata de llevar a cabo un controlar a otras personas. Es una actitud muy fuerte, hermanos, que tiene que ver con el ocultismo, que tiene que ver con las artes mágicas, que tiene que ver con los hechizos, que tiene que ver mucho con el mundo de Satanás y con Satanás mismo. Y este espíritu de rebeldía, hermanos, se reproduce en otras personas. O sea, un rebelde se puede reproducir en otros. Dice 1 de Samuel 15. Dice: ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser, ¿qué? Y luego decimos: hermano, ¿usted es idólatra? No, yo nada más a Dios, y yo le alabo a Él.
cristiano. El rebelde puede estar bien de acuerdo con todas las doctrinas de gracia, pero en sus principios está de acuerdo con Satanás. Fíjense lo que significa la palabra obstinado. Viene del griego ametanotos. Ametanotos significa impenitente. Obstinado es aquella persona que rechaza cambiar de mentalidad. El obstinado es el que les da razones y le dices: oye, tienes que corregir esa situación de tu vida, cambia de parecer. Bueno, un obstinado o un rebelde es aquel que va en contra de no cambiar su mentalidad. Y estos patrones, este tipo de pensamientos se puede reproducir, se pueden sembrar en aquellos que escuchan este tipo de palabras rebeldes. El obstinado es una persona que mantiene una decisión u opinión por encima de los argumentos razonables o de las dificultades que se presenten. El obstinado está fijo en lo que desea. Recuerden que Dios mira de lejos a los soberbios. Es la misma distancia que Dios guarda con los rebeldes. Tan rebelde fue este querubín que Dios lo arrojó de su presencia. Bueno, eso te tiene que traer en entendimiento cuál es la distancia que Dios crea entre el rebelde, el obstinado y el y el soberbio. Dios es el que marca la distancia. Bueno, esa es la distancia. La distancia la marcó con Satanás, ¿cómo? Arrojándolo del cielo, por amor a sus criaturas. La rebeldía se puede transmitir. Si tú empiezas a juntarte con un rebelde, serás controlado por el mismo espíritu que él y experimentarás un cambio de conducta repentino y drástico. Vas a empezar a pensar como él. Dice 1 Corintios 15, por favor: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Júntate con un rebelde y dentro de poco vas a estar pensando igual que él. Oye, ¿ya te diste cuenta que el diácono de la iglesia, ya te diste cuenta que los ancianos de la iglesia, ya te diste cuenta que el pastor está haciendo eso? Pues mira, hermano, yo la verdad, yo te quiero decir algo. Mira, yo con todo mi amor, yo amo a mi pastor, pero pues yo como que no estoy de acuerdo con eso. Sí, yo creo que las cosas deberían ser así. Y ahí está la otra persona escuchando. Y te empieza a decir, y lo que tú no sabes es que estás sembrando pensamientos en tu corazón. Y si tú lo sigues escuchando, va a llegar el momento en que tú vas a tener la misma actitud. No, sí, fíjate que sí, hermano. Sí, usted tiene razón, hermano. Sí. Sí, yo creo que el pastor yo creo que se está equivocando. Y la cuestión es que la actitud rebelde va en aumento. Es como una olla express. Cuando usted pone su olla express con frijoles, ¿verdad? Le pone su agua, su azúcar, su cebollita, lo que usted quiera, sal. Bueno, si yo le pongo azúcar, ¿qué? A mí no me esté contradiciendo, hermano. Si yo le pongo azúcar, va a ser así. Sí, por favor, no me contradigas. Y ya, lo mete, la olla express lo mete mete la olla a la lumbre y empieza a aumentar hasta que empieza a crearse una presión adentro. Y esa presión, tarde o temprano, y más cuando tiene azúcar, esa presión en algún momento tiene que salir. Entonces, entre más contacto tengas con el rebelde, más te estás llenando de todo eso, hasta que llegue el punto
de la división. A ver, hermano, yo creo que ya basta, ¿sí? Vamos a tener todos nosotros que ir a hablar con el pastor, vamos a tener que ir a hablar con los líderes de la iglesia porque no estamos de acuerdo, y ¡pum!, se presenta la división. Y eso casi es pan de cada día dentro de la iglesia de Cristo. Esa tendencia por estarse diversificando proviene de una falta de conocimiento acerca del tema de autoridad. La rebeldía desata la murmuración, la cual a su vez desata la hechicería. Lo voy a volver a repetir para que lo apuntes. La rebeldía desata la murmuración, la cual a su vez desata la hechicería a la persona de la que estás hablando. Si la persona es cristiana, o sea, de la persona que estás hablando, si la persona es cristiana y no tiene puertas abiertas en su vida, los hechizos enviados por la murmuración no pasarán a ella. Pero si la persona está abriendo la puerta, los hechizos le alcanzarán. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? La palabra fascinó en el griego es vascaino o vascaino, y fíjate lo que significa vascaino. Y sobre todo nos vamos a identificar con una de las definiciones porque aquí en Poza y en toda la región lo manejamos, el mal de ojo. ¿Qué es vascaino? Es mal de ojo. Vascaino es hechizar. Vascaino es dominar. ¿Qué es vascaino? Es lanzar un hechizo maligno deseando el daño de alguien. Esto es lo que Pablo le estaba hablando a los hermanos gálatas, porque son palabras para una iglesia en Galacia, y les estaba diciendo: hermanos, a ver, espérense, ¿quién los fascinó con todas esas cosas que me están diciendo? Se están apartando de la buena actitud piadosa que la palabra de Dios produce en nuestras vidas. ¿Quién lo hizo? O sea, ¿quién los está, en otras palabras, quién los está hechizando? ¿Quién le está haciendo mal de ojo? ¿Quién les está haciendo mal de ojo? ¿Quién los está, en otras palabras, dominando? Cuando yo digo que si una persona cristiana no tiene puertas abiertas, estoy hablando de que comúnmente las puertas abiertas se abren cuando peca una persona. Entonces Dios mismo crea consecuencias en la vida de esa persona que pertenece a su pueblo. Esta frase de Vascaino, de un entendimiento más correcto sería ejercer un poder maligno sobre alguien para ponerlo bajo un hechizo. Lo voy a volver a repetir: ejercer un poder maligno sobre alguien para ponerlo bajo un hechizo. Es por eso que la rebeldía abre las puertas al mundo del ocultismo. Si hay una persona que quiera oler a Satanás, entonces que entre a una actitud rebelde, a una actitud obstinada, a una actitud soberbia. ¿Por qué? Porque va a oler a él. Tú y yo fuimos llamados, dice la palabra, que tenemos olor fragante de Cristo en nuestras vidas. Bueno, ese olor fragante puede cambiar cuando nosotros decidimos mal, cuando nosotros decidimos hablar mal en contra de nuestras autoridades. Y no solamente me estoy encerrando en las autoridades eclesiásticas, amados. Estoy hablando en todo tipo de autoridades que tenemos en nuestras vidas. A mí me sorprende mucho, amados. Mi esposa y yo nos sorprendimos mucho cómo gran cantidad
aún de líderes, cuando estaba el sexenio de Enrique Peña Nieto, cómo hablaban de él, cómo hasta groserías y cosas horribles le decían a él, cómo lo maldecían, cómo lo maldecían. Como si Dios te hubiera dado a ti el poder para juzgarlo a él. Yo te voy a decir una cosa, si ese hombre estuvo en la presidencia de la República por 6 años, son 6 años, ¿verdad? Sí. Por 6 años es porque Dios lo puso. Y si tú vas en contra de esa autoridad, murmurando, porque no puedes hacer otra cosa. Digo, hay unos quienes se van a las marchas y de alguna manera se acercan físicamente a él y hacen sus destrozos y todo eso. Pero si tú estuviste murmurando, yo te voy a decir una cosa. Si estás murmurando en contra de una autoridad, aunque sea tan mala como él, estás murmurando en contra de Dios. Porque lo que le estás diciendo a Dios es, ¿sabes qué, Señor? Te equivocaste. No juegues, Señor, te equivocaste. En vez de que trajeras un gobierno que nos ayudara, que nos impulsara, que apoyara, que hiciera esto y el otro y el otro y el otro, como si México, como si el pueblo de México mereciera un buen gobierno. Porque nos ponemos en una actitud así, como si mereciéramos. Si México es el país número 1 en todo el mundo de producción pornográfica infantil. Y sin profundizar en el tema, eso es muy grave. Así que la murmuración, la rebeldía, es tratar de poner bajo un hechizo a una persona con un poder maligno. Números 23:8, perdón. Dice, ¿y cómo maldecir a quien Dios no maldijo? Aquí estamos hablando del contexto, aquí está hablando el profeta Balaam, ¿sí? Y con un rey que se llamaba Balac. Así que Balaam le estaba diciendo, Balac le decía a Balaam, ¿sabes qué, Balaam? Maldice al pueblo de Israel porque yo los quiero vencer, maldícelos, lo trató de sobornar, de alguna manera le movió el piso, la manera en cómo Balac lo quiso sobornar, y a Balaam, y Dios ya le había indicado desde un principio, ¿sabes qué? No les hagas caso, no vayas con ellos, ¿sí? Y Balaam insistió en querer ir, pero hay una cosa que Balaam le dijo a Balac, al rey Balac, y le dice, ¿y cómo maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Cómo condenar a quien el Señor no ha condenado? O sea, el murmurador, hermanos, es controlador por un poder espiritual, el cual entra en una condición mental de no poder pensar y actuar de acuerdo a la razón. La palabra de Dios forma una razón, una manera de pensar en nuestras mentes, ¿sí? Porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué dice eso? Bueno, por los cambios en nuestra manera de pensar que la palabra hace en nosotros. Pero el rebelde va en contra de todo lo que la palabra de Dios establece. O sea, que el rebelde, el murmurador, sale de esa razón cristiana y piadosa. Y se atreve a empezar a murmurar y a desear cosas. Y esta condición del murmurador o del rebelde está muy ligada a la envidia, al egoísmo y a la vanidad. La persona que murmura bajo el espíritu de hechicería lo hace contra los justos, siempre va a ser así. Siempre se va a murmurar contra los justos. Entonces él mismo recibirá lo que ha declarado contra ellos. Fíjense lo que dice Números 23:23. Contra Jacob nada pueden, ¿qué? Las brujerías. Contra Jacob nada pueden las brujerías. Contra Israel nada valen las artes. Son como las palabras, se parece, tiene una esencia a lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. O sea, sí se mueve un poder en lo oculto, amados. Hay un poder ahí espiritual también que se está moviendo, pues claro,
porque el murmurador, el rebelde y el obstinado entra en esa naturaleza. Se sale de la naturaleza de Dios y entra a esa situación. Por eso estoy diciendo que el rebelde puede estar en la doctrina bien de acuerdo. El rebelde puede estar bien de acuerdo en la doctrina bíblica, pero en sus principios bien de acuerdo con Satanás. Dice el Salmo 64: escóndeme del consejo secreto de los malignos. Decía aquí el autor: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. O sea, habla de la murmuración de los rebeldes. Lanzan cual saeta suya. Fíjate qué tipo de palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. Por eso estaba hablando de que la persona, el murmurador, bajo el espíritu de hechicería lo hace contra los justos. Entonces dice, para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. O sea, de repente están hablando en contra de él, pero ellos no sienten temor de Dios por estar murmurando. Murmuran sin temor. El murmurador y el rebelde y el obstinado siempre va a ser así. Y a mí me llama la atención mucho cuando dice palabra amarga. A ver, dale la que sigue. La que sigue, por favor. Fíjense lo que dice Hebreos 12. A ver, déjenme buscar aquí en mi Biblia. Hebreos 12. Ok. Dice del verso 12 al 16. Ok, lo voy a leer aquí. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pongan atención, ¿sabe por qué? Lo voy a relacionar con la palabra amarga, ¿sí? Del murmurador. 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, ese es un llamado y esa es una exhortación de caminar bien para el que anda caminando mal. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. O sea, si yo estoy murmurando con la hermana, la palabra de Dios me está exhortando que yo ya no hable en contra de ella, de que mis pensamientos que me llevan a murmurar en contra de ella sean cambiados, sean derechos, justos y piadosos. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, dice, muchos sean contaminados. Por eso un rebelde y un murmurador se puede reproducir en otras personas, porque es una raíz de amargura y la raíz de amargura contamina a muchos. Verso 16, no sea que haya algún fornicario profano. Fíjate bien, da otra clave este verso. Como Esaú, que por una sola comida, ¿qué pasó? Comercio, di conmigo, comercio. Los muchos comercios. El rebelde, el murmurador y el obstinado lo que hacen es que renuncian a las buenas cosas, a las herencias, a las gracias que Dios tiene para ellos. Y te voy a decir aquí, no lo traigo en diapositiva, pero el contexto de este pasaje habla acerca de disciplina, habla de reprensión y hace un llamado de soportar la disciplina. Desde el verso 1 hasta el verso 11, antes de que comience el 12, está hablando de eso, habla de una disciplina. Y la disciplina crea una filiación en la vida del cristiano. O sea, ¿qué significa eso, hermano y hermana? De que entre tú y yo hay un amor filial. Nos queremos y nos amamos por la disciplina. Y luego llega hasta lo que dice esto. Termino diciendo, Salmo 64. Pero Dios mismo les lanzará sus flechas.
en el mismo salmo, pero más adelantito. Pero Dios mismo le lanzará sus flechas y los herirá de repente. Su propia lengua los arruinará. Y quienes lo vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán. Proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace. Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio. ¿Refugio de qué, hermanos? Por refugio de la murmuración. O sea, cuando hay una persona justa, piadosa, hermanos, un murmurador se levanta y sus palabras son como un boomerang. ¿Sí conocen los boomerangs? Son esos artefactos que se avientan con fuerza en el aire y el boomerang se va. El murmurador lanza su murmuración, que la palabra de Dios lo compara con flechas, con saetas, las tira. Lo que el murmurador, el rebelde y el obstinado no sabe es que la flecha siempre da vuelta y se vuelve a dirigir de donde salió. Así como el boomerang regresa a las manos de quien lo tiró, la murmuración así regresa. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque el Salmo lo está diciendo, porque la palabra de Dios lo está diciendo. Pero mientras el justo, Dios está haciendo refugio del justo. Repita conmigo, botellita de Jerez. Todo lo que digas será al revés. Es un proverbio muy profundo. Nada las mentes entrenadas pueden entenderlo. Y con esto termino. Hay otra, pero ya no la voy a llegar ahí. De todas las demandas que Dios nos hace, hay una más alta. Repite conmigo. De todas las demandas que Dios me hace, hay una superior. Y es, a ver, no los estoy escuchando a todos. Y es, allá afuera también. 1, 2, 3. Y es. Ahora repite con convicción. La obediencia. Para que haya autoridad, la autoridad se enlaza con la obediencia. ¿La obediencia a quién? La obediencia a Dios, hermanos. La obediencia a Dios. Es por eso que los rebeldes no prosperan. Están atrapados en una mentalidad que tiene que ver con el reino de las tinieblas, que tiene que ver con Satanás. No es suficiente estar de acuerdo con la doctrina bíblica. Debemos